¿Cómo se accede a un beneficio preliberacional? ¿Cómo se debe analizar el factor de riesgo? ¿Qué es una petición administrativa? Llegó la hora de resolver todas tus dudas sobre ejecución penal. Hacia la reinserción social. Así Legal responde. Un esfuerzo de Así Legal para aportar información clara y precisa a todas aquellas personas interesadas en contribuir al derecho a la reinserción social de todas las personas privadas de libertad. Rompamos el estigma y hablemos claro. Hacia la reinserción social. Así Legal responde. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta cuarta transmisión hacia la reinserción social. Mi nombre es José Luis Gutiérrez, soy director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Así Legal, y a nombre de todos los que integramos este equipo, que conformamos esta organización, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañan vía Zoom o vía nuestras redes sociales, aquellas personas que están en Facebook o en Twitter. Como saben, en Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como Así Legal MX. El día de hoy, como es costumbre, nos acompaña nuestra compañera Verónica Garzón, coordinadora del área de incidencia de Así Legal, y también mis compañeros Diego Hernández y Alfredo Utrera, integrantes del área jurídica de Así Legal. El tema que estaremos abordando el día de hoy está relacionado con los alcances reales de la ley de amnistía. Como saben, el pasado 18 de septiembre del 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó una iniciativa preferente al Congreso de la Unión con el fin de que se promulgara la ley de amnistía, la cual con 306 votos a favor y 129 en contra y 4 abstenciones pasó de la Cámara Baja para posteriormente ir el 11 de diciembre al Senado de la República, en donde lamentablemente quedó frenada. El 21 de abril del 2020, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos presentaron al Pleno del Senado de la República el dictamen que contiene la ley de amnistía. Empujado por el contexto del COVID, esta ley fue aprobada con 68 votos a favor y 14 en contra, además de 2 abstenciones. Dentro de la ley de amnistía se propone la implementación de una comisión que será la encargada de presentar al Poder Judicial los casos que propondrán para la amnistía. Esta comisión tendrá que estar establecida dentro de los días siguientes a su promulgación. A la fecha, esta comisión ya existe, pero lamentablemente no tiene aún los procedimientos para que sepamos cómo es que va a funcionar este contexto de la amnistía. Para hablarnos más de estos temas, mi compañero Alfredo Utrera Dimas estará dándonos un contexto sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Les recuerdo que el tema de Hacia la Reinserción Social es un espacio de preguntas y respuestas en el que ustedes podrán preguntarle a Verónica, a Alfredo y a Diego todo lo relacionado sobre la ley de amnistía. Si quieres, Alfredo, te doy la palabra para que nos puedas introducir un poco en el tema. Muchísimas gracias, José Luis. Pues un saludo a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a empezar con esta pequeña introducción. Pues bueno, gracias. El tema que vamos a abordar el día de hoy son los alcances reales que tiene la ley de amnistía. Como sabemos, el término amnistía es un vocablo de origen castellano y de raíz griega denominada amnestia, lo cual significa olvido o sin memoria, por lo que pues es considerado como un acto por medio del cual el poder público de un Estado, motivado por razones políticas, anula la relevancia penal de ciertos hechos delictivos. A continuación vamos a ver qué hechos delictivos, en el caso en concreto, pues bueno, se están olvidando en cierto aspecto. Así también, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha definido a la amnistía como la medida jurídica que impide el enjuiciamiento penal y en algunos casos las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a la conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada. Sin embargo, esta ley de amnistía es, entre comillas, un reconocimiento por parte del Estado de algo que ha venido haciendo mal a lo largo de los años y que también representa
hasta cierto punto, un compromiso de evitar que estos actos continúen perpetrándose. También esta representa un primer paso para garantizar el acceso a la justicia de ciertos grupos de personas que históricamente han sido criminalizados y que injustamente, pues bueno, han sido encarcelados, ¿no? Entre estos grupos principalmente impera el tema de mujeres que son provenientes de graves contextos de violencia, de pobreza, de relaciones asimétricas de poder y que no tuvieron, desgraciadamente, la oportunidad de acceder a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación. Otro punto que también es importante y que toca esta actual ley de amnistía, pues es todas estas personas que pertenecen o que pertenecían a pueblos o comunidades indígenas y que desgraciadamente no tuvieron pues esta oportunidad. Bernardo, si me puedes apoyar con tu micrófono, muchísimas gracias. Bueno, las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas y que desgraciadamente pues no tuvieron la oportunidad de defenderse adecuadamente en los procesos penales que se llevaron en su contra, ¿no? Principalmente por tema de traductores. Es un tema que vemos recurrente en toda la República Mexicana. Y por último, también a las personas que se encuentran privadas de libertad por delitos que ciertamente no son graves y que han sido víctimas de estas políticas criminales de encarcelamiento masivo que se utilizan por administraciones anteriores principalmente. Pasando a otro tema, y yo creo que quiero ser empático en esto, es que, pues bueno, esta es una oportunidad de sacarle jugo, de exprimir esta figura jurídica. Realmente es una obligación por parte de los estados, de acuerdo con el artículo segundo transitorio de la ley de amnistía, que tienen la oportunidad y este mandato de promulgar las leyes de amnistía del fuero local, ¿no? Eso es importante. Esta que se acaba de realizar es únicamente por el fuero federal, pero bueno, vemos que de esta ley deviene también el deber de los estados de generar en cada uno de sus ámbitos territoriales, pues una ley especializada. Un claro ejemplo que tenemos, y yo creo que es un excelente ejemplo a seguir por la temporalidad que tuvo, ha sido el estado de Hidalgo, quienes, por suerte, el día 20 de julio del 2020, pues ya han tenido pues esta oportunidad de publicar en su periódico oficial su propia ley de amnistía. Un tema que nosotros hemos observado y que a mí la verdad me molesta mucho, genera molestia, pues es que no se rompieron la cabeza en pensar en realizar esta ley. Si bien es padre que la hayan hecho de manera pues eficaz, de manera pronta, pues ciertamente representa únicamente un copy-paste de la ley federal de amnistía de la que vamos a hablar ahorita, pero sí tiene varios matices aún todavía más restrictivos. Imagínense, si de por sí era complicado o los delitos eran muy limitados, vemos cómo en esta ley de amnistía que acaba de promulgar el estado de Hidalgo, pues tiene ciertas restricciones que pues pierde todo sentido, ¿no? Todo el sentido de lo que se platicó en el Senado, todo este sentido que se hizo de tratar de eliminar la violencia contra la mujer, vemos cómo en este punto pues se sigue perpetrando esta situación. Algo que pude notar de esta ley que se promulgó por el estado de Hidalgo, pues es la eliminación de uno de los delitos que sí contempla la ley federal, es el delito de homicidio en razón de parentesco. No se espanten, ahorita vamos a decirles un poquito el matiz que tiene este tipo penal y cómo es aplicable. Y también, pues bueno, un error, no sé si es a propósito, si es una antinomia o si realmente fue un tema a propósito el mencionar que cuando se trata de delitos contra la vida o la integridad personal, que en este caso podría ser el tema del aborto, no proceden si es de manera dolosa, ¿no? Ciertamente, pues la mayoría de los abortos de las personas que están privadas de libertad, principalmente mujeres, obviamente, pues es por una conducta dolosa y pues no entiendo esa situación que, pues bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar con más preámbulo. Yo creo que podemos pasar a las preguntas, maestro. Sí, gracias Alfredo. Pues sí, muchas gracias. Ya hay algunas preguntas en el chat. Si alguien también las desea hacer de viva voz, yo pediría que levantaran la mano y en lo que alguien se anima a levantar la mano, pues decir que efectivamente la única ley que tenemos ahorita es la de la propia entidad. La entidad tiene un mayor número de personas privadas de libertad por robo, que además de ser robo le ponen también tema de asalto, y entonces prácticamente ese tipo de delitos quedaron completamente fuera, y hay que entender que allá siempre le ponen robo y asalto prácticamente la gran mayoría de estos delitos. Pero bueno, ya creo que después tendremos un espacio con
con Hidalgo para estos temas. Y no sé si aquí de la gente que está en el Zoom tiene algunas preguntas. Por ahí veo que hizo alguna pregunta Juan Reynoso, que tiene que ver con el tema de si la ley es federal. Juan, ¿quieres hacer la pregunta o quedó contestada como lo dijo mi colega Alfredo? ¿Estás por aquí, Juan Reynoso? Ok, no lo veo. Entonces, si le damos mientras la palabra a Cleopatra, que también está dentro de este Zoom. Cleopatra hace una pregunta aquí en el chat. Si la quieres decir de viva voz, Cleopatra. ¿Está Cleopatra por ahí o la leo? Bueno, Cleopatra dice, hola, buenas tardes. Para lo de la ley de amnistía se refiere, la ley de amnistía refiere sobre la creación de la comisión en los transitorios, la cual se formará dentro de los 60 días hábiles. Mi pregunta es, ¿en los términos siguientes siguen en curso o se suspenden por la pandemia? Vero, si quieren contestar ahí con el tema de las suspensiones. Sí, gracias Cleopatra por tu pregunta. Contestándola, no, la pandemia no suspendió este plazo en el cual estaban obligadas las autoridades a instaurar la comisión y de hecho se instauró unos días antes de que se venciera este término. Tenía planeado vencerse el 23 de junio y se instauró un par de días antes. Entonces, bueno, obviamente no se hizo ninguna declaratoria de que se suspendían estos términos y de hecho ahorita sigue en funcionamiento la comisión. Desafortunadamente, pues nada más quedó esa parte de anuncio de que ya se estaban revisando los casos y que ya estaba instaurada la comisión. Sin embargo, no tenemos conocimiento porque no ha sido público ni transparente todo este proceso sobre un reglamento interno que vaya a determinar los procesos específicos de revisión de las solicitudes, ni tampoco cómo está instaurada o con quién conforma la comisión. En fin, hay como muchas omisiones todavía que la autoridad ha quedado pendiente pues por otorgarnos a la ciudadanía. Ok. ¿Alguien más del Zoom que tenga alguna pregunta? Bueno, en lo que se animan voy a leer una de las preguntas de las que ustedes mandaron. Dice aquí, ¿a cuántas personas privadas de libertad beneficiará aproximadamente la ley de amnistía y si realmente esto contribuiría a la despresurización de los sistemas penitenciarios? Diego, Vero, Diego. Sí, bueno, esta ley de amnistía se crea, digamos, en un contexto bien complejo de la pandemia, en la cual mucho del discurso tenía que ver con una despresurización del sistema penitenciario, digamos, en general. Esto fue una de las banderas que se estableció para dictar esta ley de amnistía. Sin embargo, bueno, hay que recordar que en primer punto esta ley es de carácter federal, tiene sus supuestos muy específicos y realmente no es un tema de despresurización del sistema penitenciario. Es una ley que reconoce muchísimas cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta, sin embargo, no es una ley que vaya a despresurizar todo el sistema penitenciario para, digamos, tratar de pues influir de una manera muy impactante en el tema de la prevención de contagios por COVID. Esto no, digamos, no tiene nada que ver y a pesar de que muchas veces se guió la conversación por este lado, no lo consideramos desde Así Legal que sea la vía idónea para despresurizar, ya que hay otras herramientas, hay otras alternativas que se tenían que haber implementado desde mucho tiempo antes, como los beneficios preliberacionales. Ahora, respecto a las personas privadas de libertad que pudieran ser beneficiarias de la ley de amnistía, nos dimos cuenta que cuando esta ley se expidió, alrededor de 8,886 personas podrían haber sido beneficiarias de esta ley de amnistía. Sin embargo, hay que considerar supuestos muy específicos en los cuales podríamos darnos cuenta que difícilmente se va a poder acceder a estas 8,886 personas que habíamos contabilizado, ya que pues pudieran estar relacionadas con algún otro tipo de investigación. De ahí tendríamos que ir aterrizando caso por caso cuáles son las personas que pudieran ser beneficiarias de acuerdo a lo que establece la propia ley de amnistía. Ese es, digamos, el número máximo de personas que pueden ser beneficiarias en este momento, por lo que hace a esta ley específica de carácter federal. Sin embargo, de ese número obviamente tenemos que reducir muchísimas más personas de acuerdo a las situaciones específicas en las que se encuentra
cada quien. Así es que respondiendo, no se va a despresurizar el sistema penitenciario por la expedición de la ley de amnistía y no, tampoco va a tener un impacto en toda, digamos, la población penitenciaria que rebasa las 200,000 personas. Entonces, realmente tampoco va a funcionar en ese sentido. ¿Está apagado tu micrófono? Ahí está. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Escoto. Ale, ¿la quieres decir de viva voz o la leemos por acá? Tú me dices. Si no veo a Ale por ahí, bueno, se la leo. Es muy práctica la pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento o trámite de solicitud que realizaría la comisión? Vero, por ahí tú tienes esta pregunta, Alfredo, pero no sé. Sí, si quieres, Okay. yo la contesto. Mira, la ley de amnistía en su artículo 3 nos marca una pauta, un camino a seguir bastante amplio respecto a cómo se va a llevar a cabo este procedimiento. En primera instancia, yo quiero que veamos a la comisión como una especie de filtro, la cual va a determinar si realmente se cumplen con los lineamientos, si cumplen con los supuestos que marca la propia ley de amnistía, ¿no? Si entra dentro de los delitos que vienen ahí establecidos. Y posteriormente, una vez que realice este dictamen, esta aprobación, pues se va a poner a consideración de un juez federal. En este caso, el juez que sería competente es el juez de ejecución penal, porque es el único constitucionalmente facultado para realizar esta modificación de la pena. Pero un tema que sí nos queda de ver y que tenemos como una asignatura pendiente y nos queda todavía pendiente, y fue una queja que tuvimos todas las organizaciones de la sociedad civil, fue que cuando se generó esta comisión de amnistía, que ya mencionó mi compañera Verónica, ya quedó constituida, por suerte, el día 18 de junio del 2020, ya salió el acuerdo, lo puedes buscar en internet, pues algo que pudimos observar es que no existe como tal un procedimiento específico, un procedimiento más desmenuzado sobre cómo es que se vaya a llevar a cabo este procedimiento, pues de manera más sustancial, ¿no? Lejos de lo que ya nos marca la propia ley de amnistía, que nos dice cuáles van a ser los pasos a seguir, pues algo un poquito más específico sobre ciertas formalidades que tiene que tomar el escrito, qué es lo que va a pasar ante una negativa, que bueno, ya la ley de amnistía, te digo, nos da un panorama muy general, pero algo que necesitamos es algo mucho más específico y es algo que hemos estado peleando desde las organizaciones civiles para que se pueda hacer pues efectiva esta situación y que se publique lo más rápido posible en el Diario Oficial de la Federación para que podamos empezar a meter todas estas solicitudes sin ningún tipo de, pues de obscuridad, ¿no? Algo que está imperando desgraciadamente en estos momentos. Gracias, Alfredo. Gracias. Tenemos una pregunta de Silvia. Silvia, ¿no la quieres decir de viva voz? Hola, buenas tardes. Entiendo lo de la comisión, pero ¿quién incita? ¿Quién pide la aplicación de esa ley de amnistía? O sea, antes que nada, ¿quién sería la persona idónea para solicitar la aplicación de esa ley? Pero, ¿tienes la respuesta? Sí, hola, bueno, justo en el artículo 3 de la ley de amnistía quedó que puede ser la persona interesada directamente, es decir, ya sea la persona privada de libertad que esté sujeta a proceso o sentenciada por los delitos que se establecen en la ley, o incluso las personas que están sujetas a, que están sustraídas de la acción de la justicia o que están en proceso pero en libertad, ¿no? Todas esas personas lo pueden hacer directamente o también se legitima a las familiares hasta el cuarto grado, según lo que señala la ley de amnistía. Entonces, abre este panorama para que, pues sí, sean varias las personas que puedan ejercer esta acción, que metan la solicitud. Obviamente, pues queda a su decisión, que sería lo ideal meter todos los medios de prueba necesarios para comprobar que existe efectivamente ese tipo de contextos de los cuales habla la ley de amnistía. Se presenta ante la comisión, no requiere de ninguna formalidad en específico y ya la comisión determinará y después, por supuesto, pues que se notificará a las personas interesadas. Le damos la palabra ahorita a Isabel Bedoya para que nos haga la pregunta, pero Vero insiste o continúa Cleopatra diciendo sobre el tema de los términos. ¿Están o no suspendidos los términos por el tema de la pandemia? Para que le quede claro.
No, ahorita no ha salido ningún tipo de acuerdo específico en el que se hayan suspendido los términos de trabajo de la comisión. En ningún momento lo dijeron, bueno, ni antes de que se instaurara, ni ahora que ya se instauró. Y hay que reconocer ahí el contexto de cómo es que se adopta esta ley de amnistía. Si bien es cierto, es una iniciativa que viene desde el 18 de septiembre de 2019 y que se había quedado atorada en el trámite legislativo, justamente el 20 de abril se desatora porque justamente por la necesidad del contexto de la pandemia, de la despresurización. Por eso es que muchas organizaciones de la sociedad civil hemos estado presionando y siguiendo el quehacer de las comisiones específicas, y el plazo no está suspendido o no debe estar suspendido porque no lo han establecido. Quien ha mandado circulares sobre suspensión de plazos ha sido el Poder Judicial, y ha quedado claro que se refiere a los únicos plazos que no se suspenden son los constitucionales. Esto no tiene nada que ver con el Poder Judicial por este momento, así es que es una parte más desde el Ejecutivo y el Legislativo como un tema de política pública para despresurizar. Yo creo que más adelante a lo mejor les podemos contar por qué la importancia de una ley de amnistía, que no es como cualquier cosa, y lo que es una ley de amnistía es prácticamente el reconocimiento de las graves fallas que el Estado en materia de justicia ha tenido. Solo te doy la palabra a Ricardo, Ricardo Sayavedra, nada más déjame a darle la palabra a Isabel Bedoya, que estaba ahí pendiente. Isabel, ¿estás por aquí? ¿Qué tal? Sí, es Israel, perdón. Perdón, discúlpame, sí, Israel. Mi pregunta va, sí, así es, gracias. Mi pregunta es si la ley contempla algún mecanismo de seguimiento o acompañamiento a las personas que son beneficiadas por esta amnistía. Es decir, si hay algún programa que la ley emita acerca de la reinserción social para ellas. Bueno, no sé a quién lo puede comentar de mis compañeros, pero en lo que abren sus micrófonos te cuento que lamentablemente la ley no establece el mecanismo de los servicios postpenales que están regulados dentro del artículo 207 de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Lamentablemente, creo que es algo que también se le pasó a esta ley, cómo va a dotar a estos servicios postpenales para darle acompañamiento a la reinserción social de estas personas que, dicho sea de paso, por haber estado privadas de libertad, requieren de ese acompañamiento. Pero no sé si alguien, Diego, Vero, Alfredo, Diego, ¿quieren abonar más sobre el tema? Yo creo que un poco no ahondar, sino poner el punto en la llaga, pues es que estas personas, al final de cuentas, si bien están saliendo por una ley diferente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en este caso es la ley de amnistía, al final de cuentas son personas que están siendo reinsertadas a la sociedad y por lo tanto no quedan excluidas de este margen constitucional que, como ya saben, establece el propio artículo 18, que nos marca cinco rubros importantes para lograr la reinserción de estas personas. En este caso, yo creo que sí es necesario que se haga este efecto útil del artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en relación con los servicios postpenitenciarios, en los cuales la autoridad penitenciaria, y no solamente ella, sino en conjunto con todas las autoridades corresponsables, de las cuales ya hablamos la sesión pasada y cuáles son estas facultades que tienen, pues es necesario que en su actuar puedan implementar programas para que estas personas, una vez que salgan en libertad, pues puedan tener los servicios mínimos para que puedan tener una vida en libertad, pues realmente pues digna, ¿no? Que exista realmente una reinserción social. En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues para que les pueda otorgar un trabajo para que ellos puedan subsistir. En el caso, no sé, de la Secretaría de Salud, algunos programas en materia de salud psicológica, en materia también pues de salud de primer y segundo nivel, ¿por qué no? Para que estas personas pues puedan reintegrarse de manera correcta a la sociedad. Gracias, Alfredo. Le damos la palabra a nuestro amigo Ricardo Sayavedra y después regresamos con Luis Francisco y una pregunta de Facebook. Ricardo, tú tienes... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les saludo con mucho gusto. Oye, José Luis, tengo una breve duda. La titular de la Mesa de Justicia, Paulina Telles Martínez, que era la que había quedado como encargada para darle seguimiento a esta ley de amnistía, no sé si ya se había pronunciado al respecto de qué es los lineamientos que se van a seguir para aplicar la ley de amnistía. Fíjate, Ricardo, que hemos mandado varias cartas, las hemos hecho públicas también en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y nadie del equipo de esta comisión, ni Paulina ni nadie, nos ha contestado qué va a pasar con esta comisión, cuál es la metodología que van a seguir, si ya tienen su reglamento interno. No hay absolutamente nada.
plazo sigue avanzando, digamos, y hasta la fecha no hay absolutamente nada. Creo que justamente ese es el gran problema con esta ley de amnistía, porque como insisto, es una iniciativa que viene desde septiembre del año pasado y que ahora se aprobó de manera muy al vapor en el contexto del COVID, pero que realmente con tanta presión que tenía el gobierno federal, es increíble que ahora que está en su cancha, en el caso ahora de gobernación, pues no esté accionando con esta comisión que es fundamental que esté, y que además como ciudadanos conozcamos los procedimientos para que sepamos, en caso de que un caso que se presente a estas comisiones no sea admitido o no sea recomendado, pues qué recursos tenemos para poder impugnar estas decisiones, ¿no? Que por supuesto legalmente ya habrá muchas, pero creo que debe de quedar claro dentro del reglamento. Entonces, por ahí va la cosa, Ricardo, no se han pronunciado en absoluto, ¿no? Muchas gracias, gracias. Ahora, Luis Francisco Santos. Luis, ¿estás por ahí? Sí, aquí me encuentro. Ok, cuéntanos, Luis. Tu pregunta. ¿Perdón? Dinos tu pregunta. Mira, para aquellas personas por el delito de robo y tengan reparación del daño, en caso de que ellos no tengan posibilidad de hacer la reparación del daño, ¿cuál sería el procedimiento? Porque veo que es como requisito que esté la reparación del daño para el beneficio. El tema de la reparación del daño, Vero, Diego. Sí, bueno, ahí es importante considerar un poco también lo que decía el licenciado Alfredo hace un rato. La propia ley de amnistía señala digamos, las leyes supletorias que tendrá que atenderse en caso de que algo no esté contemplado dentro de esta misma legislación, como pudiera ser la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, esto creo que podría quedarse un poco corto, ya que hay muchas cuestiones muy importantes como la que pudiera ser la que mencionas y la que se mencionaba en una intervención pasada respecto al tema de la reinserción social y los servicios post-penitenciarios. En ese sentido, mi compañero Alfredo decía que tendría que haber una interpretación amplia y asegurarse, de acuerdo al artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cómo podría garantizarse el tema de la reinserción social a través de los servicios post-penales. Y en ese sentido, digamos, en esta interpretación también amplia, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece que nadie podrá ser privado de libertad permanecer privado de libertad por ausencia de recursos económicos, por lo que los jueces podrían determinar en qué forma se estaría cumpliendo esta obligación. Sin embargo, hay que recordar también que la propia ley de amnistía señala que todos estos derechos quedan a salvo para las personas que pudieran hacerlos valer, todo el tema de responsabilidad civil y también todo el tema de la reparación del daño de acuerdo a las legislaciones aplicables. Entonces, no debería de haber algún impedimento si está dentro de las personas que se encuentran señaladas en la propia ley de amnistía, y en todo caso también tendría que hacerse una interpretación más amplia de acuerdo a lo que dice la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que no pueden permanecer privados de libertad por el tema de la insuficiencia de recursos económicos y, además considerando que las propias víctimas podrán tener más bien podrán hacer valer sus derechos conforme a las vías correspondientes. Entonces, en ese sentido, creo que será muy importante considerar todas estas herramientas que tenemos para poder hacer una mejor interpretación y no únicamente quedarnos con lo que dice la ley de amnistía, que puede quedarse corta en ese sentido y que puede, digamos, ser un poco confusa en la redacción. A mi parecer es un poco confusa y, creo que esa sería la ruta que tendría que seguirse, ¿no? En todo caso, están a salvo los derechos de la víctima y desde luego que esto no tiene que ser un impedimento formal. Gracias, Diego. Ahorita le doy la palabra a Abraham. Nada más leo dos preguntas de Facebook, de dos compañeras que están en Facebook, que es Denise Lincoln. Dice, ¿saben si se puede presentar en línea las peticiones ante la comisión o si se reciben de manera presencial? Eso pregunta Denise. Y de una vez les doy la segunda. ¿Cuándo se hará realidad esta ley en Baja California? Pregunta Esperanza Rangel González. Entonces, sobre todo la primera, Vero, que tiene que ver con el tema de si se puede en línea, por correo electrónico. ¿Qué fue lo que dijo la comisión cuando surgió y mandó un correíto por ahí? Sí, precisamente como mencionas, José Luis, en el momento en el que se instauró y sesionó por primera vez la comisión, sacaron un comunicado diciendo que ya se estaban recibiendo las solicitudes y que las podías mandar a la página o al correo que aparecía ahí. Entonces,
No tengo ahorita el correo, pero lo buscamos y se los ponemos ahorita en el chat, porque ahí es donde se supone que vía electrónica se pueden estar recibiendo estas solicitudes, un poco para hacerlo más accesible también a todas las personas. Perfecto. Muchas gracias. Sobre el tema de Baja California, pues ya Baja California está trabajando con su propuesta, Así Legal contribuyó con alguna pequeña iniciativa para con ellos. Ellos ya están analizando qué iniciativa o qué ruta van a tener en Baja California y cuál es el camino que le van a dar. Así es que esperemos que muy pronto Baja California también sea de los estados que tengan su propia ley. Ahorita le doy la palabra a Alejandro, que también anda por ahí, pero estaba por aquí. Abraham, te me perdiste, cuéntame. Hola, buenas tardes. La pregunta es en relación a la procedencia de la amnistía. Cuando es el procedimiento abreviado, ¿es procedente solicitar amnistía aún por el grado de culpabilidad de haber aceptado el procedimiento abreviado? Hay que reconocer, ahorita lo va a confirmar Vero y Alfredo, pero hay que reconocer que el tema de la amnistía es más allá de delitos, de procesos y todo, tiene que ver más con contextos. Entonces yo creo que aquí sería bueno, Vero, Alfredo, Diego, aclarar un poco el tema de los delitos, los contextos, y con decirte, Abraham, que basta con que seas imputado y estés prófugo de los delitos que establece para que puedas ser beneficiado de la amnistía. Es decir, sin necesidad de que haya mediado un proceso. Entonces ahorita Vero nos cuenta un poquito sobre esto. Vero, Alfredo, no sé quién está. ¿Vero? Sí. Sí, Abraham, de hecho, justo, no importa lo que sucedió en el proceso como tal, o sea, de manera formal, salvo pues justo estos casos en los que hubo violaciones flagrantes al debido proceso, como en los casos en los que no hubo, por ejemplo, una defensa adecuada o no hubo la presencia de una persona intérprete y traductora para el caso de las personas cuya lengua materna no es el español, ¿no? Como pueden ser las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esto abre el espectro para que cualquier persona que se encaje en estos supuestos, independientemente de lo que haya sucedido en sus procesos o el estatus en el que se encuentran actualmente y su situación jurídica, puedan acceder a esta ley de amnistía. Y esto incluye definitivamente también el procedimiento abreviado. Y qué bueno que lo sacas, porque pues el procedimiento abreviado pues supone, ¿no?, un reconocimiento o más bien una aceptación de no ser juzgado por el juicio oral, sino a través de un procedimiento de determinación anticipada, y en esos casos pues se tiene que aceptar eso y aceptar los hechos más las pruebas con las que se ha estado acusando a la persona. Entonces, incluso en estos supuestos donde ha habido estos reconocimientos, o incluso en los casos en los que las personas hayan confesado haber realizado los hechos, es independiente. La ley de amnistía aplica de cualquier forma. Y esto es así porque pues la ley va encaminada a esta parte de los contextos, ¿no? De personas en una situación particular de vulnerabilidad que por una u otra razón no accedieron a la justicia en condiciones de igualdad, ya sea porque fueron criminalizadas por género, por identidad cultural, o incluso por su marginación socioeconómica, o por personas que dentro del proceso penal tuvieron graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Sobre todo al debido proceso. Entonces, en estos casos es que, y por eso es tan importante, que abarca todo tipo de proceso. Gracias, Vero. Alejandro, no sé si lo tuyo es pregunta o nos corriges o nos ayudas a entender el tema. ¿Quieres preguntar o aclararnos algo? Hola, ¿qué tal? Sí, de hecho ya la pregunta creo que ya la contestaron anteriormente, ya fue resuelta, pues de que ahorita no hay ningún procedimiento, era la única duda que tenía, de que si había un formato, un reglamento que establece el procedimiento de la solicitud. Pero en base a eso, me surge otra pregunta de la comisión. Sí. Por ejemplo, entiendo la comisión que está integrada por ciertas dependencias, sin embargo no está, bueno, aquí en Baja California, como nosotros, se separó la Comisión Estatal del Penitenciario. En la federal no viene marcado porque me imagino que pertenece todavía a la Secretaría de Gobernación. Pero en el caso de, ¿no sería bueno implementar en la integración de la comisión la fiscalía igual y el sistema penitenciario? Yo lo digo en el momento de cómo van a tener acceso a la comisión a los datos o a las carpetas para llevar a cabo el trámite administrativo para las solicitudes. Fíjate que es muy interesante lo que nos cuentas, Ale. Sin embargo, hay que reconocer, no hay que perder de vista lo que realmente es la amnistía, y la amnistía es prácticamente un reproche al trabajo que ha hecho el sistema de justicia, entre ellos, por supuesto, la Fiscalía. Hoy por hoy, la ley de amnistía solamente le está reconociendo la posibilidad a la Fiscalía
en casos en donde esté nada más una imputación o donde prácticamente haya una persecución de una persona. Y en el caso de otras dependencias como Secretaría de Gobierno para el tema de los delitos de sedición. Me parece que los mecanismos están ahí como claros en términos de que la Defensoría Pública, que también, dicho sea de paso, conoció estos casos y que muchos de ellos están ahí también porque la Defensoría no supo identificar estos contextos. Entonces, creo que las comisiones, más allá de tener a estas dependencias de Procuración y Administración de Justicia, posiblemente las pueda tener, y creo que Baja California es libre y cada una de las entidades es libre de incorporar a cualquier entidad, pero debe de identificar qué papel debe de jugar, si como auxiliares en términos de que les van a ofrecer toda la información y las facilidades para que la comisión tenga las carpetas de investigación, los expedientes y el análisis. Hay que reconocer que hay un contexto tremendo a nivel nacional de fabricación de culpables y difícilmente las fiscalías van a querer dar una amnistía a alguien que pues finalmente pasó por sus acusaciones. Entonces, ahí sí depende de cada una de las entidades, y cada una de las entidades tendría que estar identificando qué instituciones son las que le conviene que estén. En el caso del sistema penitenciario, la fiscalía, desde nuestra óptica, podrían ser órganos auxiliares de la comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a facilitar la vida a la comisión para que pueda tener acceso a todos los expedientes, a esas personas, y puedan entonces iniciar el análisis y el estudio. Pero ahí sí ya depende el nivel de amnistía que quieran tener. Y lo que creo que debemos tener claridad es esta amnistía, la primera en su tipo, porque no es la primera que hemos tenido en México, hemos tenido muchas amnistías. La última fue por ahí con todo el tema del EZLN, que tiene que ver más con movimientos armados, tiene que ver más con otro tipo de recursos, pero esta es la primera amnistía que reconoce la vulnerabilidad de ciertas personas frente al sistema de justicia. Entonces, por eso la importancia de entender quién conformaría o quién puede estar dentro de esta comisión y qué papel debe de jugar. No sé, Vero, Diego, Alfredo, si tienen algún comentario sobre esto. Sí, yo quisiera nada más mencionar algo súper puntual. Yo creo que es importante lo que nos acabas de mencionar, ¿no? El que exista estos puentes, el que exista estos convenios con estas autoridades, yo creo que sí era importante que se plasmara justamente por la buena fe. Te voy a decir por qué. Nosotros vemos cómo en muchísimas ocasiones, incluso nosotros como defensores particulares, cuando solicitamos el auxilio para que nos remitan ciertos documentos, esta situación no pasa. Y es un obstáculo con el que se va a encontrar la comisión. Yo creo que sería absurdo pensar que va a existir una buena fe increíble por parte de las autoridades, del Ministerio Público, de la Fiscalía, de los centros de reinserción social, incluso de los propios órganos jurisdiccionales. No va a existir esta buena fe, desgraciadamente, como nosotros lo planeamos. Entonces, hay que recordar que, ya lo mencionó mi compañero Diego, es supletorio el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, en el supuesto de que la comisión solicite ciertos documentos que tiene en este caso la Fiscalía y que no se los quiera remitir, pues vamos a ver que van a existir mecanismos como el auxilio judicial para que estos sí le puedan ser remitidos ya directamente por un mandato judicial y a través incluso de un apercibimiento, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante poner ese dedo en la llaga y que, pues sí, que existan convenios de colaboración para evitar todo este proceso de estar solicitando el auxilio judicial, que sabemos que de por sí no es muy rápido, que digamos. Gracias, Alfredo. Ahorita le doy la palabra a una pregunta bien interesante que nos hace Manuel Paredes. Manuel, te doy la palabra ahorita y en un momento regreso con tres preguntas de Facebook. Anita Vera, no te preocupes, ahorita leemos tu pregunta. César Canales y Denise Lincoln otra vez. En un momento les damos la palabra, pero creo que ya tenía rato aquí Manuel Paredes. Manuel, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y después regreso contigo. No sé cuál de las dos tengas por ahí, mi estimado director. Pues la del populismo, creo que esa es bien interesante. La del populismo. Exacto. Bueno, esa fue la que escribí por aquí en el chat. Ahí en el registro mandé otra. Me gustaría que ojalá los compañeros expertos nos ayudaran a dilucidar un poquito esto. Lo que yo manejaba aquí en es si estas falencias que tiene esta ley de amnistía, todo lo que se ha venido o han tenido a bien mencionar de las lagunas, de las ausencias, de que no se han instalado todo lo que debe de proceder. Si esta promulgación no consideran que obedece más a un acto político, propagandístico del gobierno federal,
porque tanta prisa y tantas lagunas, pues a mí me dicen que debe ser así, más que realmente cumplir con el compromiso social, con una defensa cabal e integral de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de la manera que han estado mencionando, pues no sé cuál sea su opinión al respecto de esta promulgación, tanta prisa, pareciera que obedece más a un compromiso real, más bien un compromiso propagandístico de nuestro gobierno. Gracias, Manuel. Fíjate que bien interesante y creo que ahorita mi colega Vero tiene un tema también con eso, también seguramente Diego Alfredo, pero te cuento rapidísimo que algo que hemos identificado muchísimo es identificar si esta ley es populista o no, ¿no? Y hemos analizado muchísimo esa posibilidad y evidentemente no es una ley populista, porque si fuera populista estuviéramos aumentando más delitos al artículo 19 constitucional, porque eso genera más votos. Trabajar para las personas privadas de libertad siempre representa una limitante, por eso no se hacen acciones, no se quiere avanzar con el tema de las personas privadas de libertad. Yo creo que esta ley puede tener todo lo que queramos menos populismo. A lo mejor las fallas, ¿no? La falta de compromiso hoy por hoy, pues sí puede atender a otros temas en donde no quieren entrarle a liberar, como dicen por ahí, delincuentes o este tipo de cosas. Pero de populista creo que no tiene, porque muchas veces en vez de que puedan ganar votos, posiblemente hasta pueden perder, porque estas leyes son semejantes a las leyes como la ley de aborto, por supuesto, la ley de matrimonio igualitario o algunas otras que son prácticamente temas de justicia social. Entonces, los temas de justicia social difícilmente son temas populistas, pero no sé qué pueden decir por ahí mis colegas. ¿Vero? Sí, creo que el tema que tocas es muy importante, más de lo que comentó José Luis, es el tema, por ejemplo, de pues este momento, ¿no? Este contexto en el que vivimos ahorita de pandemia, en el cual se impulsó esta ley de amnistía cuando ya venía arrastrándose y ya estaba construida, ya estaba el dictamen en la Cámara listo para ser aceptado desde el año pasado, ¿no? Entonces, tenemos como todo este rezago que nada más ahorita, por términos del COVID, por ejemplo, se empezó a impulsar para decir como, hay que sacar a todas las personas ahorita porque pues las cárceles están en condiciones paupérrimas y debemos de proteger la integridad de las personas. Sin embargo, un poco el error de haber manejado este discurso también pues derivó en una desinformación para la sociedad, ¿no? Sobre los efectos reales y alcances de la ley de amnistía, que no era una cuestión para desocupar las cárceles para eliminar un poco, disminuir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, sino pues esta parte de reconocimiento de falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Pero además de eso, o sea, que justo pues fue impulsado en este momento como para tratar de sacarla, y tienes razón, fue muy atropellado, ¿no? Y además hay muchísimas fallas y omisiones todavía. A mí, más que a intereses políticos y demás, a mí a lo que me suena, y nosotras así legal, es como a una falta de voluntad por parte de las autoridades de hacer efectivo, ¿no? Y de realmente llegar a estos alcances y objetivos por los cuales se quiso crear la ley de amnistía, por los cuales las organizaciones de la sociedad civil desde el año pasado estuvimos participando en el proceso de redacción incluso de la ley, ¿no? Entonces, había un respaldo muy fuerte por parte de pues todas nosotras para que esta ley sirviera realmente, ¿no? Para reivindicar un poco los derechos de las personas que habían sido por tanto tiempo olvidadas. Y vemos que ahorita, pues como siempre, ¿no? Las fallas y los obstáculos pues vienen directamente de las instituciones, desde el hecho que ni siquiera ahorita sabemos cuál va a ser el procedimiento por el cual se va a llevar a cabo la revisión de solicitudes. Entonces, creo que eso pues es una clara falta de voluntad, ¿no? Y de no querer hacer las cosas bien y transparentes para poder tener un discurso mucho más abierto también y un diálogo abierto con la sociedad. Gracias. Diego. Sí. Digo, a mí la verdad es que me parece también sumamente interesante lo que nos comenta Manuel, sobre todo en esta distinción de propaganda y de populismo, ¿no? Que definitivamente son cosas diferentes. Sin embargo, sí hay que puntualizar que desde Así Legal estamos procurando un poco despolitizar esta ley para que, digamos, el efecto sea mucho más específico y mucho más aterrizado a lo que tiene que ser. Desde luego que es muy complejo por el contexto y desde luego que nada es apolítico, ¿no? Sin embargo, hay que también decirlo con todas sus palabras que esta aprobación tendría que ir de la mano con una campaña integral que ayude a la población privada de libertad, que ayude al entendimiento de esta ley
en todo su esplendor y que ayude también a explicar por qué hay tantas deficiencias, no solamente en la implementación, sino en la redacción. Si no, parecería efectivamente que es un proceso muy atropellado y además de que es un proceso que va a ser muy complejo de instaurar. Entonces, esta campaña política, que tendría que hacerse como una política pública de informar a la población penitenciaria, tendría que ser una de las partes que pudieran ayudar un poco tal vez a subsanar esos errores. Gracias, Diego, Vero, con estas respuestas. Ahorita le doy la palabra a Abraham. Dame un segundito, Abrahamcito. Abraham y Juan Reynoso. Ahorita también le doy la palabra a Juan. Nada más leo estas preguntas de nuestros colegas en Facebook, que dice que también les hagamos caso, por favor. César Canales dice, entonces, si una petición con base en la ley de amnistía no es favorable y si aún no existe recurso ordinario, ¿puede combatirse a través de amparo? ¿Qué opinas ahí, Diego, con este tema? Estás apagado. Diego, Vero, Alfredo. ¿Diego? Yo creo que, bueno, ¿cuál es el recurso que procede ante la negativa por parte de la comisión? En primera instancia, yo creo que cuando existe una negativa, de todas maneras, tendría que pasar ante el órgano jurisdiccional, porque pues a él le toca determinar si realmente pues existió el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? De todas maneras, hay que recordar que la propia ley nos da una supletoriedad. Y esa supletoriedad es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es decir, ante pues alguna negativa y que no se remita, en este caso ante el órgano jurisdiccional, o incluso ante una negativa ficta que implica que la autoridad, o en este caso la comisión, no conteste esta solicitud que se le hizo, pues van a existir en este caso los recursos que nos marca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en este caso vendría a ser el recurso de revisión. Y en el peor de los defectos, en el caso pues, de que no proceda esta situación, podría llegar incluso hasta un juicio contencioso administrativo, me gustaría pensar, federal. Entonces, yo creo que sí es bastante clara la ley en materia de supletoriedad y ver qué es lo que pasa y cuál materia es competente para conocer cuando existe pues ese desechamiento de plano de estas solicitudes. De todas maneras, también nos da la posibilidad de supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo quiero pensar en ya cuando pasa a la comisión y el órgano jurisdiccional determina que no existe o que no cumple con los requisitos y desecha a lo mejor la solicitud, pues bueno, en este caso podríamos tener, no sé, el recurso de apelación, ¿no? Pero dependiendo de la instancia, pues va a ser el recurso que se va a tener que utilizar. Gracias, Alfredo. Le damos la palabra a Abraham, por favor. ¿Abraham? ¿Está o no está? ¿Abraham? Hola, ok. Es en relación a los delitos que señala la ley de amnistía. La ley de amnistía señala también el delito de transporte, mas no hace mención de las cantidades que hace el transporte, el delito, ¿verdad? Ahora la pregunta es, en cuestiones de transporte se tendría que argumentar la vulnerabilidad del imputado, del privado de la libertad. En relación a eso, maestro, dice personas vulnerables y discapacitados, igual que fueron obligados o que estuvieron pasando por una circunstancia del cónyuge o algo, a lo que voy. La argumentación de eso, si no está sentado en una declaración ministerial de un principio, pero la defensa en ley de amnistía quiere argumentar eso, ¿sería procedente sin que haya estado desde un principio argumentado en la declaración ministerial? Bueno, déjate cuento que el tema de estas relaciones asimétricas de poder difícilmente están asentadas en las investigaciones. Hablar de estos contextos que la propia ley de amnistía te da es hacer prácticamente un análisis del contexto y de las relaciones asimétricas de poder que tenía el activo y el activo, digamos, del delito versus de otro sujeto que le presionaba para que cometiera el delito. Entonces, si bien es cierto, la ley de amnistía, por eso está la comisión, porque la comisión va a identificar ciertos contextos, va a tener que el expediente, porque el expediente no te va a decir nada. El expediente no te va a decir si la persona es vulnerable o no. Vamos a identificar quién es, de dónde viene, si es la única proveedora, cuánto traía, de quién la mandaba para hacer este tipo de cosas, si era la primera vez. O sea, tiene que haber un análisis. Por eso la importancia de la comisión en términos de que sea una comisión sensible con las características que requiere el tema de la identificación de ciertos patrones de discriminación y de vulnerabilidad
que sirvieron para que la persona no pudiera acceder al sistema de justicia. Pero creo que de esto nos puede abonar un poquito más Vero sobre este tema de los contextos. Y el tema de las cantidades, estoy seguro que sí viene establecido, ¿no? Porque creo que tiene correlación con las dobles cantidades. Ahorita Vero nos recuerda. Hola, Abraham. Sí, bueno, de nuevo, ¿no? Esta parte de los contextos es lo importante de la ley de amnistía y hablar de toda una cuestión de vulnerabilidad que muy pocas veces, y no es que nunca, se hace valer en los procesos penales. Y es por eso, no solamente por la falta de hacer visibles estos contextos por parte de las autoridades, ya sea de las defensorías o incluso las propias fiscalías, los propios jueces y juezas, pues ha derivado, por supuesto, pues en estos procesos y en estas sentencias que pues carecen totalmente de este enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, difícilmente vas a encontrar en el proceso penal que haya habido una referencia pues explícita, ¿no? A estos contextos. Y sin embargo, hay veces que sí las hay. El problema es que pues muchas veces estamos acostumbrados a pasarlas pues sí, por alto, porque no nos damos cuenta del impacto que tiene ese pequeño, pues esta persona no tenía empleo, ¿no? O ganaba tantos pesos a la semana, lo cual era insuficiente para garantizar su subsistencia, ¿no? Sus necesidades. Con esas pequeñas frases que a veces, muy pocas veces se asientan en los expedientes y que se ignoran por completo como si fueran nada más parte de los antecedentes de la persona, esas son las cosas que a nosotras nos van a servir para poder redactar estas solicitudes y para poder hacer valer estas cuestiones relacionadas con los contextos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo identifico ese factor de vulnerabilidad, ese elemento que hizo que la persona no accediera a la justicia en condiciones de igualdad, entonces es cuando podemos hacer toda una argumentación de cómo se fue haciendo esta cadena, ¿no? Este dominó de efectos que terminaron por poner a la persona en conflicto con la ley penal o frente al sistema de justicia. Entonces, sí, no es necesario, repito, ¿no? Que en el medio de prueba que tú vayas a presentar, pues pongas que ya había habido si la hay, perfecto, ¿no? Pero si no, pues no te preocupes. El chiste es que pues realmente se puedan identificar estos contextos de la manera correcta y hacer las conexiones también, ¿no? De los efectos que tuvo. Yo creo, nada más para hablar un poquito y de manera así súper rápida, que primero que nada estos delitos que nos marca la propia ley de amnistía son delitos de pobres, ¿no? No quiero ser despectivo en nada, pero bueno, o sea, personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, una persona que robó, por ejemplo, pues no me imagino que esté por robo simple y que pues tenga una mansión, sino simplemente no estaría en prisión, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que partir justamente desde la premisa de que todos se encuentran como en ese estado de vulnerabilidad, de pobreza, y no caer en lo absurdo de tener que estar solicitando, no sé, a lo mejor al sistema financiero para ver si tiene cuentas de banco o algunos estudios socioeconómicos. Yo no me imagino a la comisión realizando todo eso para ver o determinar si todas estas personas están en vulnerabilidad en un tema, a lo mejor, no sé, de pobreza, ¿no? Extrema, que lo marca la propia ley de amnistía. Entonces yo creo que sí deberíamos de partir en este caso un poquito de las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, el cómo sucedieron los hechos, y yo creo que la carpeta de investigación nos puede dar muchísima luz de eso, o incluso las propias sentencias de primera instancia. Gracias, Alfredo. Juan Reynoso. Sí, gracias. Pues bueno, mi pregunta va dirigida en el sentido de que aquellos que obtengan el beneficio de la libertad por medio de la ley de amnistía, ¿es posible que se les aplique la Ley Nacional de Ejecución en el sentido de que se les pueda borrar el registro? O sea, que conforme lo plantea la Ley Nacional de Ejecución. Diego. Sí, la propia ley de amnistía señala, ahora te voy a decir en qué artículo, en el artículo 7, sí me parece, en el 5, perdón, en el 5. La amnistía extingue todas las acciones penales y las sanciones impuestas respecto a los delitos que establece el artículo primero, es decir, aquellos artículos que sean, pues, aquellas personas que más bien sean beneficiarias de esta situación de la amnistía, pues definitivamente se le extinguirán todos los registros, porque tal cual es este reconocimiento a esta situación, pues deslegítima y desproporcional que sufrió,
y por tanto, al extinguirse la acción penal y la sanción, pues podrá también accederse a esta situación del registro que mencionas. Gracias, Diego. Una pregunta aquí de Anita Vera. Anita Vera en el Facebook. Dice, ¿realmente los estados cumplen y respetan la ley de amnistía? Anita, ahí nada más para decirte que pues la ley de amnistía todavía no se está implementando porque la comisión apenas está conformando sus procesos. Así es que vamos a ver cómo va a funcionar. La de Hidalgo, que apenas salió esta semana, pues también apenas va a empezar a funcionar. Así es que todavía no estamos viendo prácticamente estos funcionamientos de la ley. Casi estamos por terminar. Nos quedan para un par de preguntas más. No sé si alguien de los que estén en el Zoom puede o quiere hacer una pregunta. Si no, déjame ver más abajo. Elsa Gómez está por ahí. Bueno, Elsa nos sí. Sí, no, a mí me gustaría, perdón, ¿puedo tomar la palabra? Sí, Juan. Sí, y nada más para clarificar mi pregunta anterior. Entonces, debería entender que en automático ya se extinguiría el registro, o sea, ya no habría que hacer una gestión adicional, o sí se tendría que hacer la gestión conforme a la Ley Nacional de Ejecución. Bueno, en teoría tiene que venir aparejada la resolución que se emita en el caso de la amnistía, como lo leía mi colega Diego, el artículo 5 da esa posibilidad, tendría que estar lanzándose el oficio para que se cancele el antecedente, digamos. En caso de no hacerlo, bueno, pues la ley, por supuesto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, hay posibilidad para que se haga el trámite, digamos, por puertas separadas y se haga el trámite de esta cancelación de antecedentes. Pero sí, si en concreto lo que se busca o el objetivo es borrar el antecedente, ahí está, sí hay posibilidad de hacerlo. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más del Zoom tenga alguna pregunta. De lo contrario, haría la última pregunta de los que... Una pregunta, perdón. José Ignacio. Sí, una pregunta. Bueno, en este caso estamos hablando que la ley de amnistía se refiere a ciertas conductas, por ejemplo, el robo, ¿no? El robo sin violencia o el robo famélico, que en algunas ocasiones lo judicializan, ¿verdad? O en algunos casos el asunto de la marihuana, cuando no es comercialización, sino es por uso, y que lo agarran con una cantidad excesiva, ¿no? Supuestamente. Entonces, ¿qué pasaría con aquellos que todavía no están judicializados al momento en que tenga la vigencia la ley de amnistía? ¿Serán beneficiados? Yo entiendo que sí. Pero tienes la... Sí. Sí, yo entiendo que sí. ¿Y qué pasará con aquellos que por su preparación, por su lenguaje, dialecto, no se puedan enterar o no tengan el camino accesible a la persona para solicitar la amnistía? ¿Es cuánto? Gracias. Vero. Es una pregunta muy interesante porque creo que ahí podemos abrir el debate para hablar de cuáles van a ser las obligaciones de las autoridades en todos los ámbitos que resulten competentes, ¿no? En materia de ley de amnistía. Esto significa en muchos sentidos, por ejemplo, hablar de la participación y el rol tan importante que van a jugar las defensorías públicas, ¿no? O las autoridades penitenciarias o las fiscalías incluso también, ¿no? Es decir, como autoridades, teniendo noticia de esta ley de amnistía, qué tanto se van a involucrar para poder garantizar el efectivo acceso a la información de las personas, de todas las personas, ¿no? Pero sobre todo con este enfoque de accesibilidad para todas las personas que no, pues a las que no se les facilita mucho por tener algún obstáculo, ¿no? Algún obstáculo lingüístico, físico incluso, etcétera. Entonces, aquí es muy importante porque incluso al final en los transitorios de la ley observamos la obligación de la Secretaría de Gobernación de promover, ¿no?
la expedición no solamente de las leyes locales, sino también de información para que les llegue al resto de las personas, ¿no? Y que lo ideal sería que todas estén enteradas. Sería un acto completamente discriminatorio que solamente por cuestiones lingüísticas no se hayan enterado de la existencia de esta ley de amnistía, ¿no? Entonces también es una responsabilidad muy, muy importante para todas las autoridades penitenciarias en estos casos de revisar los expedientes y de acercarse a las personas que consideran que pueden ser potenciales beneficiarias y pues mandar, ¿no? Ayudar a mandar las solicitudes de todas estas personas. Sí, Diego. Me parece igual completamente interesante la pregunta que hace, sobre todo en el sentido de estas obligaciones que no únicamente tenían que ir determinadas digamos, a las autoridades en el sentido de dar a conocer esta información en un espectro, digamos, indeterminado, como pudiera ser una política pública que a lo mejor va dirigida a muchas personas, familiares, etcétera, sino también las obligaciones de las propias autoridades penitenciarias de identificar esos perfiles, como bien lo comentaba mi compañera Verónica, como pudiera ocurrir, por ejemplo, en otros casos de otras situaciones específicas, como los beneficios por criterios de política penitenciaria, que sí se tienen que realizar estas identificaciones muy específicas. No hay que confundir estos dos figuras, sin embargo, una de las obligaciones tendría que ser precisamente esta, identificar los perfiles e informar de una manera directa. En caso contrario, estaríamos, me parece, pues haciendo completamente nugatoria la ley para muchas personas e inaccesible también para las familias al momento de no enterarse. Hay que recordar que las autoridades también tienen una obligación de transparentar, bueno, no solamente transparentar, sino de informar de manera proactiva todo este tipo de situaciones. Muchas gracias, Diego, Vero, Alfredo, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Lamentablemente, como ustedes saben, hacia la reinserción social solo dura 1 hora. Tenemos, la verdad, una carga de trabajo tremenda. Como ustedes saben, tenemos también el diplomado y tenemos un montonal de cosas que estamos haciendo desde Así Legal, así es que estamos muy saturados con tantas actividades. Así es que les mando un fuerte abrazo. Los esperamos en la próxima sesión de Hacia la Reinserción Social. Un gusto verlos a todos. Abraham. Maestro, ¿lo puedo interrumpir un momento rápido? Sí. Ya tenemos la dirección de correo electrónico donde pueden mandar sus solicitudes, que había comentado mi compañera Verónica. Yo creo que esa la podríamos meter en el oficio que hacemos, en donde estamos contestando a todas sus preguntas, que por cierto sí las contestamos. Nos mandaron todas sus preguntas y siempre hacemos un documento contestando a todas y cada una de ellas. Entonces yo creo que ahí podríamos poner esta información, la dirección a donde se puede enviar a través de correspondencia y a través de dirección de correo electrónico. No les pediría que cuando les mandamos por correo electrónico toda la información de Hacia la Reinserción Social, hay un documento que mis colegas del equipo jurídico trabajan para contestar todas y cada una de sus preguntas. El día de hoy creo que estamos contestando más de 200 preguntas y es un documento que les hacemos llegar. Así es que revisen todos los documentos que les hemos enviado de Hacia la Reinserción Social. Le mando un fuerte abrazo ahí a Abraham, al licenciado. Que estén muy bien y estamos en comunicación. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. ¿Cómo se accede a un beneficio preliberacional? ¿Cómo se debe analizar el factor de riesgo? ¿Qué es una petición administrativa? Llegó la hora de resolver todas tus dudas sobre ejecución penal. Hacia la Reinserción Social. Así Legal responde. Un esfuerzo de Así Legal para aportar información clara y precisa a todas aquellas personas interesadas en contribuir al derecho a la reinserción social de todas las personas privadas de libertad. Rompamos el estigma y hablemos claro. Hacia la Reinserción Social. Así Legal responde.